Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 6 y vamos a hacer del versículo número 10. Mateo 6, versículo 10. En el día de hoy le he decidido poner el título del sermón, aunque aparece venga tu reino, ahí, que es la parte que vamos a hablar, pero el título del sermón se llama... denme un segundito. El avance presente. ¿Cómo? El avance presente del reinado de Cristo. Sí, el avance presente del reino de Cristo. Ya lo tenía anotado, se me perdió. El avance presente del reino de Cristo. Bueno, entonces vamos a ver Mateo 6:10, el avance presente del reino de Cristo. Y el título lo tiene por algo, o sea, ese título, ¿sí? Voy a leer la parte de ahí, el versículo 10, y vamos a empezar. Dice así: venga tu reino. Y después, bueno, diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hasta ahí. Pero hoy, en el día de hoy, vamos a ver la primera parte, la parte A del versículo 10. El otro domingo, hágase tu voluntad, vamos a ver. Esa parte nomás, venga tu reino. Mire, tenía bastantes libros para traer allá, para mostrarles que hay muchísimos libros sobre esto. Algunos, presten atención, esto va a ser un poco de introducción más, aunque no es la introducción que elegí, pero... alguna gente no le da tanta importancia a la escatología. Me acuerdo que alguien que se congregaba acá dijo una vez, bueno, se fue a los presbiterianos, se fue a una parte que está allá en Peralta Ramos, él después se fue con los presbiterianos, hizo pastor, después se fue a... creo que ahora es un cura, creo que es un cura o algo luterano, algo así. Pero una vez hablando con él, no estoy hablando mal de él, César, estoy hablando de lo que él dijo. Me decía, pastor, esto no es, y otros me han dicho, y conozco otros pastores de muy sana doctrina, que ustedes quizás lo han puesto ahí, que ellos dicen, bueno, son doctrinas secundarias, dice esto. Mire, cuando hablamos de escatología no hay ninguna doctrina secundaria, toda la doctrina que está ahí de inspiración divina. Porque digo, cuando hablamos venga a tu reino, entramos en un tema de lo que es escatología. ¿Y de qué es escatología? Bueno, las cosas por venir, las que faltan por cumplirse. Pero también escatología, hay escatología realizada, bueno, la que se cumplió. ¿Cuál sería? Bueno, la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, escatología, ¿qué era? Venida de Cristo. Para nosotros ya es pasado, pero para ellos era algo que tenía que venir. Eventos que se tienen que cumplir. No solamente la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio, todo eso entra. No solamente la parucía. Entonces vamos a entrar a lo que es escatología. Pero acá viene el conflicto. Muchos, bueno, escatología no vamos a discutir. En las doctrinas primarias lo esencial, dicen. Pero escuche, todo lo que está acá es de inspiración del Señor. Y cuando hablamos de escatología, no solamente hablamos, vamos a decir, de las cosas por venir, porque cuando hablamos de escatología hablamos del Evangelio. Y cuando usted decía escatología, venida de Cristo, ¿qué era en el Antiguo Testamento? Era la venida de Cristo. Cuando hablamos de escatología también estamos hablando del avance del reino. Y el avance del reino, que es el avance del Evangelio. Así que, cuidado con esas palabras que no, estas doctrinas no son tan importantes. No, amado, por más que lo diga un pastor reformado de sana doctrina, y son muchos de sana doctrina que dicen esto, todo el consejo de Dios es importante. Tomen lo bueno de los pastores de sana doctrina, incluso yo o otros más, pero siempre guiado por el Santo Espíritu, porque todo el consejo es bueno, ¿sí? Y cuidado cuando escuchan sermones de Mateo, le doy, porque algunos dispensacionalistas dicen, esto falta por cumplirse. Y no, cuando estamos viendo acá, vamos a ver que venga tu reino, ya vino, pero se está llevando a cabo. ¿A dónde vino? No lo veo, decían esta gente, esto en Lucas 19:11. Dice, ¿dónde estaba, maestro, el reino? Y dice, ¿dónde? No lo busquen de acá, allá, está en medio de vosotros, decía el Señor. O sea, ya vino. ¿A dónde está? Bueno, está acá. Acá vino. O sea, está gobernando acá dentro de nosotros, reinando acá. Vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Esto no era la introducción que quería hablar. Pero, ahora sí. Vamos a empezar con la introducción. Escuche, nosotros vivimos, no sé cómo es en tu país, allá en Colombia, pero acá en Argentina nosotros sabemos que estamos acostumbrados cada 4 años más o menos a un cambio de gobierno, ¿sí? Sabemos que lo que es vivir esos cambios de gobierno, cambios de presidente, ¿sí? Por lo que tenemos un par de años.
Y siempre lo mismo, cambian los presidentes, vienen promesas, promesa va, promesa viene, pero pueden llegar a cambiar las medidas económicas del país, no sé si allá lo mismo, pero lo mismo, son las promesas. Y siempre que hay un gobierno, las expectativas de algunas personas, quizás los más jóvenes, los más viejitos, o sea, como nosotros, sabemos que son la misma promesa y siempre lo mismo, no se cumplen algunas cosas, pero siempre hay expectativa. Ahora que asumió ahora sí va a mejorar, porque está, algunos que son cristianos, ¿no? Y ponen la mirada en ciertos presidentes que dice, tal presidente sí, es cristiano, ahora van a mejorar. Y no, amado, él es un mundano, que se abraza algunas cosas y utiliza algunas tácticas, por eso es política. Traer, convencer a las personas, como estos que están acá, que son cristianos, pero ellos utilizan tácticas políticas, promesas. Pero ¿qué sabemos nosotros? Bueno, que ellos todo lo que dicen, sí, ahora vamos a salir adelante, y después que pasan un par de meses te das cuenta que caemos siempre en lo mismo y siempre se repite el círculo vicioso. Estamos en la misma, lo que avanzan, ustedes saben quiénes son avanzan, ustedes saben los que progresan. Y lo cierto es que siempre la realidad viene y nos golpea y caemos siempre en lo mismo. Y volvemos a votar. Eso es algo que se cumple hace años, ¿no? Y entonces, siempre esa seguridad, y cuando viene el cambio de gobierno, parece que alguien, los más jóvenes generalmente, empieza nuevas expectativas, y resulta que el círculo vicioso se vuelve a repetir. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tengo que iniciar un tema que se llama Venga tu reino. Pero cuando nosotros vemos el reino es el gobierno, para que puedan entender. Un reino, o sea, es un gobierno. Cuando hablamos de gobierno, para que si no pueden entender, el gobierno de Dios por ahora está gobernando dentro de nuestros corazones. Este es Venga tu reino, si no pueden entender. Por supuesto, donde gobierna también. Ahora voy a hablar que el reino de Dios no solamente está en el corazón, porque hay otro reino del Señor. Pero en el reino de Dios es muy amplio en la Biblia. El que voy a hablar hoy es el reino de Dios en la iglesia. Como Dios gobierna en un local, no en el local, así en este local, en los hermanos que estamos congregados, unidos, somos parte de un cuerpo. Eso es como... Pero cuando hablamos de un gobierno de allá, ¿por qué no sucede eso? O sea, el domingo pasado, ¿qué estuvimos viendo? Era la oración del 9. Dice... Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, era el domingo pasado. Pero ¿por qué no santifica el gobierno? ¿Por qué no santifica a la gente? Bueno, en el día de hoy vamos a ver que tenemos que orar, venga tu reino. Todo está unido esto, la oración. Es a causa del pecado. Porque el gobierno, ¿por qué no gobierna bien? ¿Por qué siempre se remite lo mismo? Aunque tienen buenas intenciones en su corazón. Es por el pecado, por eso que hay un mal gobierno. Pero nosotros creemos que va a venir un gobierno que no solo va a cambiar, porque estos gobiernos quizás mejoran las cosas y cambian, pero cambian lo externo. Y el gobierno que tenemos que hablar nosotros, que ya fue iniciado, no consumado, fue iniciado con la venida de Cristo, cambia desde adentro hacia afuera. Pero estos gobiernos que vemos cambian por fuera, ¿sí? Cambia. Pero el Señor Jesucristo vino a cambiar el corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta que Él está reinando de nosotros? Bueno, amado, porque el pecado, donde había orgullo, usted va a ver que esa persona empieza a ser más humilde. Donde había pecado, el Señor va a producir arrepentimiento y va a producir fe. Donde había rebeldía, que no quería saber nada con el Señor, no quiero saber nada con el Señor, la iglesia, no quiero saber nada con las cosas de la iglesia. Bueno, ahora Él va a poner obediencia. Va a venir y entonces el reino del pecado, ahora voy a explicar un poco de esto, se va yendo, ¿sí? Entonces los gobiernos humanos lo que intentan hacer es traer reforma o sistema, pero Cristo no hace eso. Lo que Él hace, como que dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, algo así. Bueno, eso es el reino del Señor. No reforma por fuera, es reforma de adentro y nueva criatura. El gobierno de Satanás de antes, esa oposición sale, aunque queda resistencia adentro, pero ya empezó el Señor a trabajar, ¿sí? Entonces, estos gobiernos o personas o religiones, vamos a decir, cambian con circunstancias externas, con mejoras, pero el Señor, su reino viene a gobernar y creo que es Mateo 12, a destronar el hombre fuerte. El hombre fuerte de Satanás, a destronar
el pecado del corazón. Eso es venir a reinar, ¿sí? No cambia las circunstancias externas, sino que el Señor cambia corazones, cambia las vidas, hace que la mente, la voluntad y los deseos de la persona se someta al Rey, que es Él. Eso es reinar. Por eso yo le invito al día de hoy, ¿está reinando el Señor en su corazón? O solamente por ahí tengo buena intención, pero reinar es que todo el tiempo, creo que es un texto, yo tengo un cuadro encima, que me encanta, que está ahí en casa, que se dice en Mateo 22, del 37 al 39. Amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón, ¿sí? Eso es reinar. El Señor no reina así, canto y danzo, saltando los muros, como lo hizo el Señor. Eso no es reinar, eso es emociones. Reinar cuando tomo una decisión en un trabajo, una decisión con mis hijos, una decisión en mi hogar, aunque no me importa si me afecta a mí económicamente, si me voy a perder amistades del mundo, no me importa, Él está reinando en mi corazón y todos mis deseos son para con Él. Él gobierna su Santo Espíritu, mi decisión y mi voluntad y mi alma. Ese es el reino de Dios operando en mi vida. No que si hace el otro, que no hace el otro, porque el otro, no, lo que Dios me dice a mí. Yo no sé si alguno sabe lo que es el servicio militar. A mí me tocó las fuerzas fluviales. Tuve 2 años de instrucción y después tuve 10 años de servicio del Estado. Y allá no se cuestiona. Sí, me parece, no, allá la única voz que se dice es comprendido Señor, o sí Señor, nada más. Y yo me instruí con eso. Entonces cuando veía la Biblia y leía acá, el Señor, esto acá, el reino de Dios, los ejércitos, principados, potestades, la armadura de Dios, el que se alista con el Señor, el ejército. Para mí eran palabras que yo ya conocía. Solo que lo único que cambió, que la guerra que yo conocía, o las cosas que hacía yo, esas cosas de las artes marciales, ya estaba asociado, disciplina, o hacer deporte constante, alimentarte, todo era así, pero lo que cambió para mí fue que esto era espiritual. Nada más que para mí, esto es lo mismo que yo, pero me de allá, entonces entendí lo que era un reino. Si hay un rey, si hay un reino, ¿qué hay? Un rey. Y si hay un rey, ¿qué hay? Hay un pueblo que se somete. Entonces para mí era algo natural. O sea, entender esto, solo que no tenía el poder para poder llegar a hacerlo porque necesitaba su espíritu, pero para mí no era tan difícil, o sea, entender esto. Mire, yo uso una palabra que me conocen, por lo menos acá, uso una palabra que no es, espero que no le ofenda a nadie, pero yo digo la palabra, incluso yo soy uno de esos ahora, pero antes en las fuerzas militares se usa la palabra civil. Un civil no sabe nada. Si usted le dice a un jovencito, carrera buena, la cuerpa a tierra, pasó, una carrera, no entiende, dice. Y usted dice, a 3 pasos del superior. No, él no sabe hacer esto. Sí, señor. Y no conoce, no sabe hacer esas cosas porque para mí todas estas cosas eran normales. O sea, para mí era normal todas esas cosas. Entonces, yo sé lo que es un reino. Es un rey. Y es un rey donde uno se tiene que someter. Entonces, amado, quiero que entiendan esto. Yo no estoy diciendo que eso, porque eso sería ley. Y cuando en esas fuerzas usted se somete por ley, porque no le queda otra. Pero este reino es un reino que él conquistó por medio de la muerte, la resurrección de él. Y ahora este reino que él venció viene a nuestro corazón. Y ahora nosotros nos sometemos a él por amor. No cuesta someterse. No es como yo lo que le escribí, que sí, no, tenía que sí, y si no te vas de baja. Y yo no me iba a ir de baja porque yo sabía que cruzaba esa puerta para allá y a mí me esperaba la casilla y el hambre. Entonces cuando vos no tenés nada, vos te rompés por estar ahí. Pero dependía de mí. Este reino no, lo venció él. Ahora el asunto es si él venció y él está reinando dentro de su corazón. Usted todo lo que hace, tanto coma y beba, lo hace para la alabanza del reino. Porque fíjese lo que dice Mateo 6:33. ¿Dónde estoy? Mateo 6, en versículo 33. Dice así, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mire, es lindo cantar, aquellos que conocen ese himno, no me acuerdo cómo dice. Primero el reino de Dios y
Eso es una cosa linda. Ahora lo primero, porque ¿qué otras cosas serán añadidas? Bueno, lo que viene hablando antes, que vamos a ver, el afán y la ansiedad. Es algo que le preocupa al mundo. El afán, la preocupación y la ansiedad. Eso de qué va a pasar, qué va a suceder, cosas inciertas. Y no sabe si mañana va a vivir, pero ella les afana todo el tiempo por esas cosas. Eso le afana al mundo. Del versículo 25, pero en el 33, ¿qué dice? Todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué? Comida, vestida. El Señor viste todas esas flores, los pajaritos no se preocupan. La soberanía de Dios y la providencia de Dios cuidando todo lo que... Pero cuando termina dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, no las cosas. Entonces en el día de hoy me gustaría saber si su mente está enfocada en las cosas del Señor o yo me afano en otras cosas que vamos a ver más adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer, amado, enfocarnos en el reino del Señor, porque todas estas cosas van a pasar, amado. En Daniel 2:44, bueno, primero voy a hacer, antes de empezar a ver, porque el reino para ver el reino de Dios tenemos que ver qué pasó primero, lo que dice la Biblia, ¿sí? Escuche, muchos de los que estaban, creo que en Lucas 19:11, estaban en esa época, pensaban que el reino iba a venir. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué se prometía? Un rey se prometía. A ustedes, el pacto de Adán, noético, de Abraham, Moisés y pacto de David. El pacto de David se prometía un rey, la teología del pacto. En el 19:11 dice así: oyendo estas palabras, prosiguió Jesús y dijo una palabra. Escuche, no, este no es. Sí, Lucas 19:11. Sí, dice así: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, sí. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué estos judíos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente? De Roma. Sí, muy bien, muy bien. Juan el Bautista, ¿no eres tú el que tiene que venir? Estoy preso acá. ¿Cómo estoy preso si el reino va a libertad? La promesa que dice Isaías, el protoevangelio, el pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 9 en adelante, vino un rey que nos va a libertar. Su mente era como esta gente de acá, estas iglesias dispensacionalistas. ¿Dónde tienen enfocada la mente? En Jerusalén, que se va a levantar un templo, va a venir un anticristo, y su mente siempre es Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén. Otra vez escuché un tal Alducín, Armando Alducín. Sí, él dijo, creo que dijo algo como que Dios existe porque existe Israel. No, ¿cómo y se equivocó varias veces, otra vez pidió perdón y se equivoca. Por eso que el dispensacionalismo es una distorsión tremenda de lo que dice la Biblia, amado. Es más, ellos piensan de que va a venir el milenio y va a haber cristianos no, eso no va a existir, porque ninguna cosa inmunda heredará el reino ni carne ni sangre. Cuando viene el Señor, vino el Señor y está la eternidad y se terminó. Entonces es bueno entender Mateo de la posición que abrazamos nosotros reformada. O sea, ya lo sabemos, o sea, porque cuando el Señor viene en Mateo 12, Él destrona al hombre fuerte, o sea, Satanás, y sabe que ya empieza ese reino a estar acá. Lamentablemente en esta exposición no me da tiempo de explicar toda una teología escatológica milenialista, pero aquellos que más o menos entienden se saben, después me preguntan un poco, ¿sí? Pero ya el reino ya había empezado, ¿sí? Y ya empezó. Va a ser consumado en un tiempo cuando Él venga. Y todos los que no quieren saber nada con el Evangelio que estamos proclamando para hacer avanzar el reino, en el mismo texto, que yo lo voy a leer, bueno, estaba en Lucas, ya lo cerré. Pero fíjese, el Señor tiene una promesa. ¿La promesa cuál es ahora? Bueno, que la persona, el pecador, se someta a este reino que fue inaugurado por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero fíjese la promesa que tiene aquellos que no se van a someter al Señor. El mismo Lucas, creo que era, dije, 19, 11 pero creo que hay otro texto, en el 19:27, dice así:
y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ah, pero Dios es amor. No, pero Dios es justicia. Y Dios es un tiempo de gracia donde Dios ha establecido su reino por medio del Señor Jesucristo. Pero el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ¿cómo está gobernando ahora? El día especial de la lista dice, no lo vemos. Pero pasa que el reino de Dios es espiritual. Dice, mi reino no me pertenece acá. Él está sentado espiritualmente allá. ¿Y ahora cómo gobierna el reino? Muy bien, el gobierno de la iglesia. Ahora ha puesto personas, alguien para que gobierne algo. Pastores. Entonces, es el gobierno que ustedes saben, el gobierno eclesiástico. Él hace lo que quiere. No, tiene como la copia en el Antiguo Testamento, una copia de esto, y él hace todas las leyes y estatutos que el rey demanda. Y el pueblo que está se reúne y viene y escucha la palabra de Dios. Dice amén si ve que él está diciendo algo. Y así como gobierna espiritualmente el Señor a su pueblo, y se someten esperando la segunda venida, porque Él los cuida, ¿sí? Salva a Cristo, solo Cristo, pero Él tiene un gobierno, donde cuida, disciplina, exhorta, no hagan esto, el Señor dice esto, y Él los mantiene así por medio de pastores, esperando la segunda venida, el pastor de los pastores, el que Él vendrá, pero esto ha puesto pastores. Pedro pastorea mis ovejas, uno ha puesto. Entonces, vemos ese gobierno que Dios ha empezado acá. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿sí? Entonces, cuando oramos nosotros, no oramos solamente de venga tu reino. Decimos, bueno, ¿qué es orar? Venga tu reino. Vamos a orar escatológicamente, hermanos, que venga la segunda venida de Cristo. No, eso no significa, amado. O sea, ya empezó el reino, pero sencillamente, si quiere poner una palabra, un clic ahí, es que, ¿qué es el reino de Dios? Estamos orando nosotros que el dominio o la gracia esto le va a resumir todo el sermón, que el dominio o la gracia del Señor opere en el corazón de la gente, ¿sí? Eso estamos orando cuando decimos que venga el reino de Dios. No estamos orando solamente porque venga la segunda venida del Señor Jesucristo. No lo podemos orar cualquiera, pero sí estamos orando que el Señor Jesucristo, la gracia, por medio de los elementos de gracia, tanto el Evangelio, la predicación y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo regenere corazones. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios domine la mente, el corazón, la voluntad de las personas y se puedan someter ellos y Él lo traiga con lazos de amor a su reino. ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de un rato que el reino que tenía que hacer Adán lo perdió. ¿Y quién tomó dominio, vamos a decir, de la mente y de la voluntad del hombre, del huerto de Edén? ¿Quién era el rey que estaba en el Edén gobernando? ¿Había un rey en el Edén? En ese momento vamos a decir alguien que estaba ahí a cargo de todo el Edén. ¿Era Eva? Era Adán. Bueno, él entregó de alguna forma ese reino de dominio a Satanás. ¿Y a dónde empezó a reinar Satanás? Muy bien, el pecado entró en el corazón y el hombre decidió ser su propio rey. ¿Qué es su propio rey? ¿Vio esa canción que dice, yo hago lo que quiero, con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey? Algo así, me encanta. Esa es la canción del, yo soy el macho, yo hago lo que quiero. Bueno, eso es pecado. Adán cayó y dijo, bueno, no se sometió a la voluntad de Dios y Satanás, bueno, la mujer engañada, Satanás, el hombre no se paró firme como cabeza y le hizo caso. Entró el reino de Satanás, entró el reino de las tinieblas dentro del corazón de las personas. Por eso que el reino de Dios, esto le va a resumir todo. El reino de Dios, ¿dónde es? Este que vemos acá, no el reino que opera en todo el mundo, en las estrellas, en el mundo, la tierra, los animales. No, ese reino ya lo sigue gobernando el Señor. El reino que tenemos que hablar hoy acá es el reino que entra dentro de nuestros corazones, porque Satanás mató a la persona, quedó muerta en delito y pecado, y la persona hace lo que bien le parece. Pero cuando viene el reino de Dios a operar, la persona cobra vida, vuelve en sí, y entonces su mente y su corazón se somete al Señor. Y es un reino invisible, que no lo ven las personas. Por ahí ven un cambio eterno y dicen, se volvió religioso, va a la iglesia ahora. Ya se le va a pasar. Pero no es así. Si el Señor da vida,
la persona nace de nuevo, y bueno, empieza de a poco a crecer. Pero eso es el reino que vamos a hablar en el día de hoy, un reino que gobierna mente, corazones y voluntad, pero no por ley, sino por gracia, el reino de la gracia. Amén. ¿Sí? Espero que se pueda entender, eso es lo que vamos a ver. Entonces, y Jesucristo le dijo eso, dice que le dijo, el reino está aquí, entre vosotros. O sea, no sé si conoces esa parte, cuando le dijo, ¿dónde está? Y el Señor le dijo, bueno, está acá, pero la traducción está entre vosotros. Muchos creen acertadamente que dice, bueno, ¿a dónde está? Bueno, que hablaba de él, no lo busquen, soy yo. Pero si profundizamos un poco más, el Señor se fue. Ustedes saben que se fue, ascendió. Y entonces, ¿cómo está dentro de vos, en medio de vosotros ahora? Bueno, vino su Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora? Dentro de nosotros, está en medio de vosotros. Ahora la traducción podríamos leerla bien, está dentro de vosotros. Está acá dentro de nuestro corazón. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando el Señor, como le digo, usted estaba en una fuerza o en un trabajo, si no estuvo en algo militar, el patrón le dice, haz esto. Y usted dice, no, a mí me parece que lo vamos a hacer con la medida esta. No dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Como dijo él. ¿Sí? Entonces, eso es el reino. Nosotros obedecemos, pero lo obedecemos de corazón a las cosas que él. Y escuche, y obedecemos, presta atención, incluso contra nuestros deseos carnales. Y eso es obedecer, ¿eh? Porque usted dice, no, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Y al final yo, no, usted obedece. No importa lo que dice su corazón, porque escuche, el corazón nuestro es engañoso. Y el que busca su propio, que seguía, no me acuerdo, yo lo tenía por acá, su propio, no me acuerdo, hay una parte que lo tengo anotado, hay un proverbio. No, después lo busco, pero es como que el que busca su propio, Proverbio 18.1, su deseo busca el que se desvía, Proverbio 18.1, su deseo busca el que se desvía. O sea, ¿qué es eso? Si no lo entiende. Adán mide su deseo, pues amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón. Nuestro deseo, por eso el corazón es engañoso. Porque cuando yo le hago caso a mi corazón, estamos hablando del reino de Dios, y yo no me dice, no, y parece que las ideas son buenas y no son tan malas, pero provienen de un corazón. Si no está escrito en la palabra de Dios, son deseos de mi corazón. Por eso esta gente que dice, el Señor me dijo. No, que ayer, no, el Señor me dijo nada, ¿dónde está en la Biblia? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Entonces yo busco mi propio mal, me tengo que someter a esto. Esta es la palabra del Señor. Si no está escrito acá, no le ha amanecido, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no es así, no le ha amanecido. Si no está en la ley, no está en la palabra, como dijo en otra parte, tiene a los profetas, tiene a Moisés. El profeta que habla, dice la Biblia, y Moisés la ley. Si no está en la Biblia, mejor no hacerle caso. Entonces, el reino de Dios tiene que operar dentro de nosotros, ¿sí? Porque así como Israel buscaba un reino material, estos muchos buscan el reino de Dios, piensa que material. El Señor te quiere dar esto, te quiere prosperar. El Señor dice que como Abraham, que le dio toda la tierra, pide y te daré las naciones. Pide y te daré las naciones, el Salmo 2 para el Señor Jesucristo, no es para que hagan prometiendo. Decretamos esto, decretamos este terreno para el Señor ahora, y prosperidad y sanidad, y tratamos. No, eso no es, amado. El reino de Dios es en nuestro corazón. Cuando nosotros nos sometemos, incluso los deseos pecaminosos, cosas que tenemos, y decimos, Señor, sea tu voluntad, como vamos a ver el domingo que viene. Eso es someterse, amado, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Ahora, ¿por qué vemos esto? Bueno, quiero que entiendan lo siguiente, y tengo que ir al principio. Había creo que la palabra es un regente, si no me equivoco, discúlpeme, escúcheme si no es la palabra. Pero alguien que el Señor puso a gobernar, a cuidar. Adán no era un jardinero, que andaba cuidando plantitas y como estaba aburrido tenía que ponerle nombre a los animales. Eso es una perspectiva muy escasa de teología. Él era un profeta, él era un rey y él era un sacerdote, lo que hace todo hombre. Un profeta, ¿qué es? Bueno, Dios trataba con él como con Moisés, él iba y le decía, Eva, Dios dice esto, ¿qué dice? Bueno, Dios dice que de todo esto se puede comer, pero ¿ves aquella que está allá? Sí, esa no se puede comer. ¿Qué el profeta? Le comunica lo que Dios dice. ¿Y de dónde lo saca en el día de hoy? Claro, lo saca, mira, entonces Dios dice esto.
Adán tenía que hacer eso, comunicarle. Cuando él decía, Eva, ven acá, no, llama al hombre. Y el hombre, él trata con el hombre. Entonces, por eso que dije, Adán ¿dónde andaba? No le dijo a Eva que ella comió a Adán, le dijo, tenía que comunicar. Era un sacerdote, pero como si no había pecado todavía. Bueno, pero él en ese huerto tenía que llevar a cabo, mantener el lugar santo. Eso es un sacerdote, y él no lo mantuvo santo. Y ahora la palabra rey. ¿Por qué usted deduce eso, pastor? Porque acuérdese de lo que vimos en nuestros catecismos. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Bueno, y Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Adán era eso, tenía que reinar en su casa. ¿Qué hace el hombre en su casa? Gobierna, o sea, reina. ¿Pero qué hace? Hago lo que yo acá, lo que yo mando acá, ¿eh? No, no es eso. Gobernar es gobernar bien por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Es saber gobernar. Por eso tengo que saber la palabra de Dios. El rey en la antigüedad, ¿qué tenía que hacer? Una copia de esto tenía que gobernar. Y si se equivocaba, ¿qué pagaba? El rey, en el pacto davídico pagaban todo el pueblo. Si se equivoca el cabeza, paga toda la familia. Y es así. Si se equivoca el pastor, paga toda la congregación. A menos que la congregación diga, no, está mal, te están enseñando otra cosa, me voy para otro lado. Pero si no, pagan todo. Igual se dispersa. Se dispersan. Entonces, Adán tenía que gobernar bien, era un rey. Y quiero que entiendan, él tenía que expandir el reino de Dios. Y no lo hizo. Porque el Señor le dijo, le dio una orden que él tenía que multiplicarse, ese reino. No se iba a quedar ahí él viviendo. Él tenía que expandir ese reino. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque, escuche, el reino de Dios, que tenía que, aunque fue perfecto, me falta un estudio más de cristología, lo que están estudiando los estudios de teología sistemática, y después de empezar con el libre albedrío. Pero él tenía libre albedrío, o sea, solamente, pero fue creado con una decisión que él podía tomar decisión. Pero su decisión al principio era santa, no es como nosotros tenemos el pecado y no dice, hace esto, aquello. No, él era santo, perfecto, Eclesiastés 7:29, y todo lo que el Señor hizo era bueno. Solo que el Señor lo creó para que pueda tomar libre albedrío en ese momento. Y él decidió escuchar, sí, 30, decidió escuchar a quién. A Satanás, la propuesta de Satanás. Bueno, primero Eva fue engañada, pero Eva le habla y el hombre me debe pararse y decir, no, mujer, o no, Eva, Dios dice esto. No, pero eso no, bueno, lo hiciste vos. Yo no sé qué iría a pasar en ese momento, pero él hizo caso a la mujer. Y eso es lo que pasó. Él, lo que quiero decir, no se sometió al reino de Dios. O sea, Dios le dijo, haz esto, eso es someterse al reino de Dios. No canto y danzo y profetizo y salto. No, eso no, es someterme a lo que Dios dice. Amén. Y Dios dice esto y tengo que hacerlo. Dios me dice, Abraham, sal de acá y deja tu parentela, o dame a tu hijo. Yo me someto, por más duro que sea lo que me está pidiendo Dios. Y quizá por ello dice, no lo hagas, ya vi tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios, ¿dónde está? ¿En la obediencia externa? No, vi tu corazón, vi que estoy viendo que te sometes a mi palabra. ¿A dónde lo viste? Bueno, en tu corazón, ahí está. Dios le interesa lo que estamos viendo, que no lo que hago, la intención. Lo hago, a ver. No, eso no te sirve. No lo hiciste de corazón para mí. El reino gobierna en el corazón. Amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón. Y ahí opera el reino de Dios, y Adán no lo hizo. Y por eso él siguió la sugerencia del diablo, utilizada por medio de la mujer que había caído. Y desobedeció. Así empezó el reino de las tinieblas. O sea, ¿qué es tinieblas? Bueno, el hombre hace lo que bien le place. No le importa lo que Dios dice. Dios verá el corazón mío. Dios no verá nada porque en Génesis 6:5 dice que Dios se inclinó y vio que la maldad del corazón era de continuo hacer el mal. No le importa nada lo que dice Dios. De ahí en adelante ustedes conocen la teología pactual o conocen la teología bíblica. Hay una promesa que se desglosa desde Génesis 3:15, que dice el protoevangelio. Dios dijo, bueno, van a quedar las cosas así nada más. Él hizo una promesa. ¿Qué dijo? Bueno, quiero que se lo voy a leer, ustedes saben. Génesis 3:15. Claro, Génesis 3:15, dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y bueno, la mujer multiplicará con dolores de tus preñeces y con dolores de los ojos, y tu deseo será para tu marido, y bueno, ustedes saben, ¿no? Pero la promesa es esta. Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, Satanás y el pecado, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa que se ve en la cruz. O
Satanás lo muerde pensando con la muerte, pensando que lo iba a matar, pero el Señor lo pisa la cabeza y mata, rompe lo que es el trono de Satanás. Usted sabe, ¿no? Entonces se cumple la promesa. Creo que es en Mateo 12, pero no los tengo en memoria los textos. Creo que es en Mateo 12, si lo encuentro, si no se lo debo. Pero hay una parte en Mateo 12 donde... ¿dónde está? No sé si se acuerdan en la parte... sí, acá está. En Mateo 12, 28. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, tiempo presente, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Acuérdense que estaban diciendo que echaban fuera a los demonios y decían que era... Entonces, en el contexto, en el hombre fuerte, lo que es Apocalipsis 20, es... ¿qué es el hombre fuerte? Bueno, Satanás. Satanás tomó la mente, el corazón de la persona. Y lo que él hace es entrar. ¿A dónde entra? Al corazón. ¿Y qué hace Satanás? Por eso siempre le digo a ustedes que tienen parientes, no siempre solamente, Señor, te pido por mi pariente, usted sabe, es que yo quiero que lo salve, Señor, porque si ellos no saben, listo. No, si usted oró, ¿el Señor qué le dice? Hablar, Predicarle. No, mirá, tenés que hacer esto, venir a Cristo. No, pero tiene que confrontar con el pecado, está mal, y ustedes saben. Después le aplica quizá un 1% de gracia, la persona viene, el Señor le guiará. Pero el asunto es que el hombre fuerte, usted predica el Evangelio, toca el pecado y se le despertó lo que tiene adentro. Y ahí se levanta, la persona dice, este es mío, lo tengo hace muchos años. Y querés, vas a pelear. ¿Y sabés que vas a pelear? Voy a hacer ahora que su mente, yo te entiendo cómo piensa él, sí. Su mente, su corazón te odia ahora. Y ahora te lo voy a sacar a tu hijo, te voy a sacar a tu señora, te voy a sacar esto, ¿sabes por qué? Y usted dice, ay no, mi hijo, usted perdió porque tiene sentimiento. Él pelea, hay una batalla por la mente. Esa persona tiene que ver que tiene un dominio. Así, amado, acá no se gana la persona. Te reprendo, Satanás, fuera espíritu de lujuria, espíritu de vicio, espíritu de Jezabel. ¡Fuera! Así no se echa, amado. En la guerra espiritual se echa se echa por medio del Evangelio. Amén. Y cuando usted le predica a la persona, y si quiere, dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para todo aquel que cree. Y si Dios quiere, él empieza a resistir así la palabra y dice, ¡ay! Y se va. Porque si Dios le permite querer y arrepentirse, y ahí, amado, el reino de Dios es para los valientes. De verdad, si usted ama a sus seres queridos, predíquele, confía en el Señor. No piense si se va ahí, no se va ahí, ya está perdido. Predíquele, confróntele, pídale guía al Señor y dígale, Señor, usted dice en su palabra acá que hay que hacer avanzar el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la batalla ya fue ganada en la cruz, pero Él tiene posesión de las mentes y los corazones. Y Dios promete que su evangelio tiene poder. Por eso que que su fe no caiga en que se me va a ir esto. Usted confronta a la persona con gracia, con amor, con misericordia, con el peso de la ley, como el Señor le vaya guiando, pero tiene que mostrarle a la persona. Solo así Él retrocede, porque Él le tiene temor a la espada del Señor. Amén. Entonces la oración son medios, pero uno tiene que hacer algo. Porque el Señor no dijo de los cielos, Señor, sálvalos. Yo los quiero salvar. Bueno, entonces, hijo, te vas a encarnar, vas a venir, vas a padecer sufrimiento, vas a tener que cargar una cruz. Hacer avanzar el reino, amado, implica muchas cosas, sufrimientos, cosas que negarse, tiempo, recursos, cosas que usted va a tener que hacer. En Mateo 13:1, no sé si se acuerda de la parábola, que una vez hicimos una serie de las parábolas hace mucho tiempo, pero ya vamos a llegar de nuevo a Mateo 13. Escuche, en el versículo 18, creo que ya ahora lo voy a tocar por arriba, pero en el versículo 18, no sé si se acuerdan la parábola del sembrador. Dice, oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra de Dios, empieza a hablar del reino, o sea, de Dios. Esa parábola, más allá de un mensaje que tiene de hacer avanzar el mensaje del Evangelio, él empieza a explicar el ministerio del reino de los cielos.
Porque acuérdense, Israel esperaba el reino ya inmediatamente. Viene el Mesías. ¿Y qué va a hacer? Va a destronar a todos estos romanos que nos están molestando. Y el reino de Dios será establecido solamente con el pueblo de Israel. ¡Ja! Y todos estos impíos gentiles se van a someter a Israel. Decía Israel. Y Dios dice, no, él entra con un burrito así. Dice, ¿y este? Como manso y humilde. Manso y humilde. Queremos uno que venga en un caballo blanco y someta a todo esto, le corte la cabeza. Y el Señor vino a hacer otras cosas que el corazón del impío quiere. Pero ¿dónde empezó? Empezó en el corazón. Esa parte que falta va a ser en la segunda venida. Ahí sí le va a cortar la cabeza y se acabó. Como ese Apocalipsis, los voy a pisar como el lagar. Se va a manchar mi vestido con sangre. Pero eso es segunda venida. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de gracia donde el pecador dice, me rindo, me someto a este rey. Usted somete ahora, como dice Filipenses, con la segunda venida toda boca le va a confesar que es el Señor. Entonces, sí o sí se va a rendir, porque ya la batalla fue, solamente está extendiendo, creo que como dijiste vos, el tiempo nada más. Creo que dijiste una persona, extiende el tiempo nada más, pero ya la sentencia está dictaminada. Entonces, hoy es el tiempo de gracia, donde la persona puede, vamos a decir, rendirse. Y escucha, rendirse a Él, sí, es verdad, rendirse al reino de los cielos. Usted estudie la vida de nuestros hermanos y va a ver lo que significa. Perdieron bienes, fueron destituidos de muchos parientes, vagaron por los desiertos, perdieron sus maridos, sus mujeres, sus hijos, pero pusieron la mirada en el invisible. Entonces eso es seguirlo al Señor, al reino, pero es un reino invisible, es por medio de la fe, 2 Corintios 5:7, que por fe andamos en ese reino, no por vista. El reino de Dios no es, el Señor me ha bendecido, mirá qué carro, qué auto que tengo, qué buen trabajo. Eso no, como dijo el Señor, te bendeciste vos mismo. A veces no, van a venir muchas complicaciones, seguir en el reino de Dios. Pero con el tiempo usted va a ver, o sea que es mejor tener ese reino del Señor y tener esa paz, esa bendición espiritual. Pero hay enemigos que sacar, porque vino el reino de los cielos y viene a un hogar, no vino a un corazón, y hay una oposición. Pero después de un tiempo ese enemigo se va yendo, amado, porque se tiene que someter. Pero fíjese que quiero que entienda esto, porque el dispensacionalista de esta iglesia, como ellos pensaban que el reino iba a venir en un futuro, y cuando venía ya está. Pero si usted ve que no me da tiempo de ver la parábola acá, yo voy a apelar voy a cerrar acá esta parte. Voy a apelar que cuando vino el reino de los cielos, ¿qué dice que el Señor iba a crecer mientras sembró, ¿qué era la semilla? Bueno, el Evangelio. Pero ¿qué estaban creciendo juntos? Eso es el reino de los cielos. Está en el mundo y puede estar dentro de la iglesia. Hay gente inconversa, hay gente que nacieron de nuevo, pero viene un tiempo donde el Señor va a mandar a la guadaña, no me acuerdo cómo se llama, la hoz, a sacar una cosa y tirar. Pero mientras en el reino de los cielos, que fue inaugurado, sembrado en este mundo es crecen los cristianos, o sea, afuera, el trigo y la cizaña, en este reino, así. Pero no es que va a venir un futuro y durante el milenio, no, ahí se terminó ya, ahí está tiempo cosecha. Ahora donde estamos sembrando el Evangelio nosotros, andamos predicando el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, arrepentite. ¿Qué dijo Mateo 4:17? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo, va a venir en un futuro. Y se ha acercado porque estaba él ahí. Pero fue inaugurado cuando él sube al cielo. ¿Se acuerdan? Dice que ascendió y fue entronado. El Salmo 110. Se sentó aquí en la diestra de Dios Todopoderoso. Está sentado. Entonces él está reinando, pero está reinando espiritualmente, amado, en los corazones de las personas. Creo que es el texto que lo van a poder entender, es el Evangelio de Juan. Creo que es Juan capítulo 3, del 3 al 5. Había como, para que pueda entender usted, un pastor, pero no es un pastor. Era como un sacerdote, un sumo sacerdote, que era lo que se llamaba Nicodemo. Y presta atención a lo que dice el Señor. ¿Usted está dentro del reino o fuera del reino? Bueno, escuche esto y deduzca usted mismo. Había un hombre del 3.1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
de acá viene, del 3 al 5 lo que dijo el Señor. El Señor no le gustó, oh sí, sí. No le endulzás con eso al Señor. No le dijo, sí sabemos que usted, es como que le diga a un pastor, sabemos que tú eres un maestro porque nadie habla las doctrinas de la gracia como usted. Sí, lo que pasa es que yo estoy... No, el Señor no le endulzó nada, Él lo confrontó. Lo confrontó de una. No le dijo, como hace Satanás, le gusta halagar. El Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, dos veces. Dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, escuche, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, no es futuro. ¿Dónde es que vemos el reino de Dios? Cuando usted nace de nuevo, lo que usted no veía, las cosas espirituales, las empieza a ver. Usted para el pecado antes una simple molestia era una simple molestia. Pero hoy no es una simple molestia. En el reino de Dios dice, yo soy asesino. Si yo codicié, soy adúltero. No sé, me quedé en una lapicera, el Señor me dice que soy ladrón. Entonces es un reino espiritual que usted ve ahora. Todas las cosas usted se da cuenta que es un pecador, que usted es un deudor ante el Creador. Su perspectiva y su cosmovisión espiritual cambió. No anda atando y reprendiendo cosas. Y fíjese, él le dice, bueno, sigue hablando, usted conoce ese relato con Nicodemo, para no quedarme mucho ahí. Pero el asunto es, la entrada al reino de Dios no es en un futuro milenio. La entrada al reino de Dios hoy está puerta abierta. ¿Y cómo entro? Cuando me arrepiento de mis pecados, si nazco de nuevo, ingreso a este reino que es espiritual. Y entrar al reino de Dios no es que yo le abro las puertas de mi corazón, para que el rey entre, no. Usted va y golpea y ora. Esa es la oración que escucha primero. Es, Señor, al trono de la gracia, al rey que está sentado a la diestra del Padre Poderoso, le pido al Padre, por medio del Señor, que le pido perdón por mis pecados. A ver si me deja entrar al reino. Jesús no es un mendigo que anda golpeando, a ver si usted le da un lugarcito ahí en el fondo de su corazón para que se acueste. Él vino a gobernar todo, mente, corazón, todas las cosas. Limpia y saca todo lo viejo. Está ahí. Eso es lo que hace el reino. Por eso que el reino es solamente, voy a la iglesia, canto unos himnos, escucho la palabra, y bueno, no. Si Él está reinando, va a reinar las 24 horas. Creo que escuchaba, no sé si acá en otro país, dice una palabra como 24/7, dicen algo así. ¿Algo así está bien? Sí. 24, así está. No que está el domingo, El domingo venimos, nos reunimos, pero Él está gobernando toda nuestra vida, ¿sí? Ahora, esto, ¿por qué? Ahora para nosotros venga nuestro reino, vamos teniendo una visión más global de lo que era. Pero para los que estaban en esa época, no era difícil entender. Por eso acuérdense que Mateo, cuando yo hablaba a Mateo, le habló a un pueblo judío, que ellos podían entender, no como Marcos o Lucas o Juan. Esto es un pueblo judío que entendían esto, reino. ¿Por qué? Porque estaban asociados con las Escrituras. Entonces, y fíjese, Daniel 2:44, dice así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será más, que no será más destruido. Daniel 2:44, hablando de Nabucodonosor, ¿sí? Pero había un reino prometido. Entonces el judío que hacían, lo tomaba por sorpresa. ¿Qué reino? Decían, no, ellos sabían que venía un reino. Ellos siempre esperaban un reino escatológico. Pero la idea de ellos que era un reino físico, terrenal y político, que traería prosperidad y paz en este mundo. Pero cuando viene el Señor es un reino espiritual. ¿Y siempre va a ser espiritual? No, amados, cuando Él venga sí va a ser físico. ¿Estarán las cosas así? No, usted no va a padecer hambre, usted no va a padecer sed. Sí, van a estar las cosas mejor, va a haber un reino de justo nada más, no va a haber esas cosas que andan por acá, molestando, usted que sale sale un ladrón. No va a haber más esas cosas. Un reino de paz, de prosperidad. La palabra paz o shalom también, aunque usted no crea, en el hebreo significa prosperidad económica. Eso es paz también, no solamente paz espiritual, trae una paz de prosperidad. El Señor. Pero ellos esperaban, como Daniel dice, un reino que iba a romper todo esto. Pero ahora el que vino destronó lo que había dentro. Y de acá empieza, en este mundo fue sembrado la palabra y empieza a crecer y a crecer. Entonces Daniel anuncia proféticamente un establecimiento de un reino. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él inaugura, no consuma. Consuma en la segunda venida, pero ya está inaugurado, ¿sí?
Y en el Salmo 2, no sé si se acuerda el Salmo mesiático, que dice las naciones se rebelan, más o menos si tienen idea de los salmos ustedes. El Salmo dice que ellos se rebelan y rechazan el reino de Dios. Yo para ir a buscarlo. ¿Se acuerdan que levantan el puño? Dicen, no queremos someternos con este. Y él dijo que iba a regir con él con vara de hierro, iba a traerlo. Bueno, pero en Salmo 2 también se habla de un gobierno, pero este reino, fíjese, dice naciones, no dice la nación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que iba a gobernar todo el mundo. Pero ellos, ¿dónde estaba su mente siempre? Como estas iglesias acá evangélicas, ¿dónde tenían? Acá en la tierra. Ah, el Señor va a prosperar, va a sanar. Entonces, pero ellos decían, el Señor va a venir, va a gobernar, va a tirar. En su mente estaba acá, los filisteos, los cananeos, en la época del Señor, los romanos. Pero ellos porque no se consideraban pecadores. El Señor venía a destruir un reino que estaba acá adentro, pecaminoso. Porque si no he destruido este reino, por más que estos otros reformados, que hay otros reformados, son muchos reformados, porque todos son reformados cuando no pensamos igual, ¿qué dicen? Bueno, tenemos que gobernar ¿a dónde? ¿A dónde tienen que ir los cristianos? Afuera del mundo. Por eso su hijo tiene que estudiar en la facultad, o su hijo tiene que ser un hombre de derecho, de abogado, para ir a gobernar. Amados, usted puede tener su hijo y prepararlo para ir, meterlo en algo, y usted tiene que ser político, la iglesia tiene que entrar para cambiar. No, amado, eso es lo que dije al principio, es algo externo. El reino empieza acá. Por eso le dijo, mi reino no es de este mundo. Es más, lo quisieron poner como rey. ¿Te acuerdas que no se acuerdan esos pasajes? El Señor ¿qué hizo? Se abrió el paso y se fue. ¿Cómo yo no quiero? A mí no me interesan estas cosas. Porque no quería que lo entronaran como rey ahí. Él vino a reinar dentro de nuestros corazones. Y después que reina así en nuestros corazones, sí, pasa eso. Pero tiene que empezar acá el reino. Por eso que hay muchos reformados que dicen, no, se quieren meter en las políticas, quieren hacer reformas. Y no, amado, usted puede quizá traer cambios, así como esos reyes, pero externos. ¿Te acuerdas cuando moría Josías? Otro, ¿qué volvió a hacer el pueblo? Lo mismo volvió a hacer, porque se murió ya el que estaba a cargo, porque no era de corazón. Es así. Tiene que venir acá el reino, como creo que José, ¿cómo se dice? Josué se dice. Yo en mi casa serviremos al Señor, no sé ustedes. Pero yo en mi corazón, yo como cabeza, mi casa va a gobernar acá. Ustedes, no sé, empieza de acá, empieza de la iglesia, empieza en la casa, pero el Señor tiene que gobernar los corazones. Y la promesa más fuerte, ¿dónde es? Del pacto davídico. Eso que conoce un poco de teología pactual, el pacto davídico, sí, ahí prometía un rey. Y ahí es donde yo tenía esa promesa. Yo no voy a ir, pero en este pacto davídico apuntaba a ese reino. Creo que se le aparece a David y le hace la promesa. ¿Se acuerdan que David tenía ese conflicto que yo estoy acá y la casa del Señor? Y le dice, no, vos no vas a hacer, vos tenés la mano muy manchada con pecado. Va a ser uno que va a venir. Seguramente Salomón, dice. Él pensaba, porque ¿dónde está pobre David su mente? Acá, como Abraham. Señor, mi hijo que me vas a dar? Bueno, yo tengo una simiente que va a venir, Abraham. Y mira todas esas estrellas. Qué bueno, mi hijo va a tener todo eso. Y el Señor, ¿qué le está diciendo? La simiente de Gálatas 3:16 es mi hijo. Pero claro, de tu simiente, Abraham, va a venir mi hijo. Pero eso es el gobierno de Dios, amado. Mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Mientras ustedes están pensando cosas terrenales, Él es espiritual. No tiene nada de carne el Señor. Si no pensamos como el Señor, con la mente, con el corazón, nuestra voluntad, siempre vamos a estar medio híbridos, medio espirituales, pero medio carnales. No, espirituales con el Señor, porque el reino de Dios es espiritual. ¿Cómo puedo saber? Porque mis palabras son espíritu y vida. Entonces, si es espiritual, me debo reunir por algo que es espiritual. Palabra y vida. Esto es teuteuneutro, el soplo de Dios. Y esto es lo que gobierna, amado. Por eso que eso es sola escritura. ¿Entienden? Y eso es lo que debe gobernar, nos debemos someter a la palabra de Dios, lo que dice el rey. En 2 Samuel entonces prometió a David un descendiente, levantaré después de ti, a uno de tu linaje. También dijo un trono establecido y un reino eterno. Y eso es lo que prometió, iba a ser un trono para siempre. Y él pensó que era Salomón. ¿Usted piensa que fue Salomón? ¿Cómo fue la vida de Salomón? ¿Dónde se desvió su corazón? ¿Qué fue la debilidad? Las mujeres y entró en idolatría. Exactamente, las mujeres lo llevaron a la idolatría. Tenían 1000 mujeres y lo llevaron a que construyeran altares ahí.
Y él era sabio, un hombre sabio, pero Satanás lo agarró por su debilidad de las mujeres. Y eso fue lo que él no gobernó bien. Entonces, pero dice, ¿y David cómo? Entonces sería, no era Salomón, no, de David vendría, o sea que iba a reinar, pero no era el Señor Jesucristo. Pero entre el tipo y sombra la promesa estaba, por eso que Israel esperaba un rey. El Señor dijo, arrepentido por el reino de Dios se ha acercado. Él llegó. Y el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, Dios mismo, no sé si lo ve las palabras. ¿Cuál es? ¿Cómo entro? ¿Te acepto? No, te debes arrepentir, te dice. Es la forma. Nicodemo, a menos que nazca de nuevo, es la forma. Es un reino espiritual para entrar. En el Salmo 89, dice, Salmo 89, versículos 3 y 4, escuchen. Hice pacto con mi escogido. Dice, y confirmaré tu descendencia para siempre. Es la misma confirmación de segundo de Samuel, la misma promesa Salmo 89 que se le hizo a David. Esto es pacto davídico. Versículo 27 de Salmo 89. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes. Versículo 29. Yo hice un resumen nada más. Para siempre conservaré su descendencia. Entonces vemos que este pacto no era temporal, el pacto davídico, era un pacto eterno que iba a durar. ¿Pueden entender eso? Era un pacto eterno que iba a durar por siempre, pero no era y no dependía de la obediencia del hombre, porque el pacto davídico, davídico. Si el rey se equivocaba, ¿qué pasaba? El pueblo padecía. Ese era el trato con el pacto davídico. Te equivocás y todos van a padecer. Te equivocás como cabeza, ¿qué pasa con la familia? Todos padecen porque estás gobernando vos. Ese era el pacto davídico. Se equivoca el Señor Jesucristo, ¿qué pasa con el pueblo? Por eso que Él no se equivocó. Y Él ascendió y se llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué cautividad? La que gobernaba Satanás en el corazón. Por eso dice 2 Timoteo 2, 24, 26, debemos predicarle el Evangelio con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le saque el lazo por el cual le tiene atrapado su mente y su voluntad. ¿Y cómo lo logró? Tenemos que predicar. No, mirá, Jesús es un Dios de amor, te ama, tiene tu condición. Que estás padeciendo y sabe lo que estás padeciendo. Ahora vamos a hacer esta oración. No, eso no es predicar el Evangelio. No. Usted tiene que confrontarlo al enemigo. Es por medio de la palabra de Dios. Y es así. Es un mensaje que de verdad confronta al pecador. ¿Sí? No andamos curando con liviandad a la persona. Hay que confrontarlo para que se arrepienta. Y es así. Entonces, ya vimos el pacto davídico, que es un rey eterno, no era un rey común. Este es venga tu reino. Y esto era el Señor Jesucristo. La profecía de Daniel, que era un reino que iba a ser un reino eterno, que iba a derrocar todos los reinos políticos que vemos hoy en día. Esto no va a existir más acá. Va a estar el Señor reinando acá en la tierra. Lo que está reinando ahora en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos, amados, orando cuando venga tu reino? Con este resumen. Bueno, que el reino de Dios avance, no que vengan. En el tiempo de nosotros, ellos decían, va a venir el reino, decían en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? Porque todavía no ha venido el rey. Según Daniel 2.44, segundo de Samuel, Salmo 89, que viniera. En la época del Señor Jesucristo se ha acercado, pero en la época nuestra, escatológica, ¿qué oramos? Si ya fue inaugurado. Bueno, nuestra oración es que avance el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos avanzando? Oh Señor, te pido que avance, Señor, el reino ahora. Sí, nosotros oramos, transforma los corazones, pero ¿qué hacemos? Predicamos para que avance. No va a predicar. Si a usted alguien le tuvo que predicar, creo que la mayoría le prediqué yo. Bueno, es hora de que usted también haga la obra. Es hora que usted ponga la mano en el arado y digo, me voy a afanar, me voy a preocupar, porque dice Mateo 7:23, primeramente, antes que no es que se lo dice el pastor Daniel o hizo un hermano, el Señor dice, busca primeramente el reino de los cielos y después las otras cosas te van a seguir siendo añadidas.
Pero primero es el reino de justicia. El reino de Dios, no, creo que una parte, creo que en Romanos 16 dice, no me lo acuerdo bien, pero dice como, no es comida ni bebida. ¿Está mal comer entonces? No, no es que está mal comer, es que las cosas materiales. El reino de Dios no es cosas materiales, ni siquiera las cosas comunes, espirituales. El Señor Jesucristo incluso pasó necesidad de hambre, no tenían donde recotetar la cabeza, no podían, dice, no tenían, dice, dile a esa zorra que no tengo donde recotetar algo así, le dice, la cabeza. Pasó necesidades, muchas cosas, pero su mente siempre estaba en hacer avanzar el reino de los cielos, y él caminaba avanzando y llevando y predicando. Para esto he venido, creo que dice en Lucas. ¿Para qué? Para hacer avanzar el reino de la gracia. Para esto vine yo, para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, amado, para ellos, o sea, ellos entendían esto de lo que es el avance del reino, ¿sí? Entonces es importante que podamos entender nosotros, porque no estamos hablando acá del gobierno. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios. Pero acá no hablamos del reino de Dios, del gobierno de Dios. ¿Dios está gobernando? Sí, yo me acuerdo que en Crónicas 29:11, a ver si lo puedo encontrar rápido. En Crónicas está, a ver, Samuel, Crónicas 29:11. Si hablamos del reino de Dios, por supuesto, Dios está reinando, claro, 29:11. Pero no hablamos del reino universal, creo que es el 11. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. No hablamos de ese reino. Dios está gobernando todo. Presta atención, Mateo 6:10 no habla del reino que Dios gobierna. Si Dios dice, cae este pajarito, se cae. Si Dios dice la ola que se levante y venga un tsunami, viene. Si Dios dice que retroceda y que llueva y salga el sol para justo y injusto, todo le obedece. Pero el ser humano no obedece. En la parte que Isaías le dice, hasta las bestias me obedecen. Y él dice, y ustedes que dicen son mis hijos no me obedecen, no me honran. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué no habla del reino universal, de las galaxias, de la tierra que tiene que girar alrededor? Todo eso obedece. Hay un reino que es ¿cómo se dice la palabra? Antagónico, que se opone al Señor, y es un reino de las tinieblas, es un reino de Satanás. De este reino está hablando, no del reino universal, porque todas las cosas se someten al Señor. Hubo una lucha cósmica, podríamos decir antes, que se llamó una rebeldía de Satanás con unos demonios y se rebelaron. Por eso que el reino decía, pero yo no hago mal nada. Escuche, ¿cómo se da cuenta que usted que pertenece al reino de las tinieblas, con su mente, su corazón y sus deseos son contrarios y son antagónicos a la voluntad de Dios? Eso es rebeldía. El rey de ustedes es Satanás, si es así. Pero no hablamos del reino universal. Hay otro texto que yo me acuerdo, creo que es Daniel 4, 34 y 35. Mira, este texto yo lo conocía hasta cuando era inconverso. Yo era inconverso y este texto a mí me llamaba la atención. Pero no era cristiano, no había nacido de nuevo. Pero yo conocía este texto. Dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Fíjese, ¿por qué no quería darle la gloria a Dios? ¿Qué quería hacer con su razón, su mente? Se dio la gloria a él, a sí mismo, que fue transformado en una bestia. ¿Se acuerda que andaba comiendo hierba? Pero después de pasado este tiempo, dice que levantó su cabeza, ¿qué hizo? Le dio la gloria a Dios. Dice, y me fue de vuelta mi razón. Me cuesta leerlo porque lo tengo anotado, mi letra. Me dio vuelta mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorificó al que vive para siempre. Escuchen, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Y acá viene el 35. Este texto siempre lo tuve en mi corazón. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, él gobierna todo, pero ¿cómo está en un reino ahora? Entonces, en el reino universal del mundo y todas esas cosas, él gobierna. Satanás le sacó el dominio. ¿Ves eso? No sé cómo decir esto, esos que gritan, esos evangelitas,
ahora queremos sacar el reino a Satanás, como que si Satanás estuviera gobernando todo. Satanás no está gobernando todo. Satanás recibe órdenes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? ¿Has visto a mi siervo Job? Ah, pero tú lo tienes ahí, cuidado. Si tú me dejas, si yo voy. Pero ¿quién gobierna acá? El Señor. Señor, Dios lo utiliza a él para probar, Señor. Pero Satanás dice, esa prueba es una tentación para hacerlo caer. El Señor dice, voy a probar tu fe. A ver si hay oro. Y ahí, a ver si me glorificás. Y Satanás dice, esa prueba para mí es una tentación para hacerlo pecar. Pero él obedece. ¿Está? Pero ¿quién está gobernando? Dios. Es Dios. Pero hay una parte donde Satanás sí gobierna. Cuando usted quiere hacer algo de su corazón, dice, mío, ¿qué no vas a hacer? Mira, ¿cómo te vas a comportar como eso? Si al final esto, ¿por qué no? Y a los más santos, un poquito de gratificación te lo mereces, después de tanto trabajo que has hecho. Al fin y al cabo, no sos perfecto, nadie te ve. Hacelo. ¿A dónde estás gobernando? Quiere gobernar la mente, porque momentáneamente se sentó de nuevo. Pero Pablo dice, no dejéis que el pecado reine en vuestro corazón. ¿Cómo? Presta atención. ¿A quién está diciendo? Un cristiano. Un cristiano. ¿Cómo que no reine? Si el Señor ya lo destronó del corazón. Claro, pero presta atención. Estamos entre un ya, no sé si conoce esta palabra, y todavía no. O sea, el reino fue inaugurado, pero ¿dónde? Es espiritual. ¿Y dónde es? En nuestra mente. Por eso que continuamente se tiene que llenar la palabra. Esto es una lucha. El Dios que dice, no, el Señor me salvó. Gloria a Dios que me salvó. El Evangelio es para él nada más, yo lo acepté en mi corazón. Y después viven como quieren, hablan como mundanos, viven como hacen todas las cosas mundanos, pero Jesús lo salvó. ¿Y pero es tu rey entonces? No, mi salvador. ¿Cómo es tu salvador? Pero no gobierna tu mente, tu corazón. No, sos un legalista, dice. ¿Cómo legalista? No, legalista no, la palabra de Dios tiene que gobernar tu mente y tu corazón. Entonces tiene que ser tu rey. Eso es lo que tienen que entender, amados, que Jesucristo tiene que gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que muchos por ahí no entienden. O sea, creen que solamente el Señor va a gobernar en su segunda venida. ¿Pero qué pasó? Bueno, fue porque Satanás de alguna forma también inauguró su reino, pero en el corazón. Un reino de tinieblas. Y el Señor viene a inaugurar un reino de luz. Vio que uno dice, nos sacó de las tinieblas, nos llevó a la luz admirable, al reino de la... Bueno, pues ahí lo tiene, el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos orando? Cuando también vamos a ver Mateo 7:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo que estamos orando nosotros, escuche, estamos pidiendo, porque si usted está orando, fíjese lo que está pidiendo, Dice el Señor, dice, pedid y buscad y hallaréis. Estamos pidiendo que el reino de Dios venga. Y todo aquel que pide, se le da. Pero si usted pide eso, no está pidiendo solamente por Pepito Pérez y por Merengano, está pidiendo por usted. Primeramente el reino de Dios empieza por nosotros. ¿Qué pido? Entonces atento, pues está diciendo, venga Señor el reino, no aceptarlo como Salvador. Yo cuando le pido que el reino de Dios venga a mi vida, ven a mí a reinar, o Señor, que como dicen algunos que he escuchado, que tu palabra, o que someta todo pensamiento, bueno, vamos a decir que eso es el reino de Dios. Yo le estoy pidiendo que mi voluntad, mis deseos, mi corazón y todo lo que soy interiormente venga a reinar y se someta. Mi yo interno. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne ya no lo vivo. O sea, ya no vivo, ¿qué significa? El yo ya no vive. El reino de Dios destrona el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, es su pensamiento que no se somete al Señor. Así de sencillo. Y viene a destronar el yo, o sea, lo viene a destronar a usted. Dice, yo vengo a reinar. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. O sea, ¿qué yo? El yo. El yo de los pensamientos. Los deseos. Por eso ya no veo, ya no me guío por mis deseos. A mí me parece que no está tan malo. ¿A dónde está? No, pero Dios entiende. No, Dios no entiende. Vos tenés que someterte a eso, lo que Dios dice. Ahora otra cosa que yo lucho con los deseos de la carne, y bueno, porque está luchando el reino de la gracia, operando sobre ciertos deseos, porque cuando viene un rey, siempre hay un grupito que le llamamos pecado remanente, que se esconde y batalla. Aunque la batalla está ganada, ellos son los pecados que van a luchar contra nosotros. Y se van a levantar de vez en cuando. Pero ya está la batalla ganada. ¿Por qué? Porque el reino vino
Pero usted vive acá, en esto, que se llama carne, y esto se va a morir. Es verdad, cuando nosotros morimos y dormimos en Cristo, cuando Él venga, si viene ahora, estamos hablando, ahora es una brisa cerrar, el cuerpo glorificado, ya está. Pero si no dormimos, el cuerpo, el espíritu va, usted conoce estado intermedio, a la presencia del Señor. Usted sigue vivo, porque usted fue creado eterno, el espíritu es eterno, va con el eterno. Usted, el yo que está consciente ahora sigue vivo. Solo que el cuerpo cayó, usted va a ver que cayó, usted sigue vivo. Solo que es el espiritual. Se va con el Señor, pero en su segunda venida se levanta el cuerpo. Y esos cuerpos es el reino ya terminado. O sea, un cuerpo que no muere más, es un cuerpo incorruptible y con un espíritu. Ya sea tripartito o bipartito usted. O sea, cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y espíritu, según como usted crea eso. Pero lo cierto es que ya tenemos cuerpo y espíritu. Ahora ya empezó en el espíritu, pero incluso el espíritu también tiene que crecer. El Señor crecía en gracia, en conocimiento. Nosotros tenemos que crecer. Amado, es de continuo esto. Entonces todos los sentimientos, a mí no es que a mí me pareció que esto así, no, a mí me pareció no. Yo creí que no era tan malo. No, tiene que estar en la palabra. Es así. Escuche, yo no puedo ser independiente como Adán, que él tomó una decisión. Mis decisiones están basadas acá. Y así mi carne no le guste, yo tengo que obedecer, porque yo no sigo los deseos de mi carne, yo no sigo los deseos de mi concupiscencia o lo que a mí me parece, yo no sigo los deseos de mi vecino, de mi marido, de mi mujer, yo no sigo los deseos que dice el Señor, y a Él me someto, amado, y es así, y nosotros cargamos nuestra cruz, la que tenemos. Entonces, escuche, tenemos que entender eso, que cuando pedimos que el reino de Dios venga es todo el gobierno de Dios, que el reino viene a gobernar todo primero por nosotros, es que someta toda nuestra voluntad a la voluntad de Él. Padre, yo siempre te he glorificado, he hecho tu voluntad, no hice mi voluntad, dijo el Señor, hice tu voluntad. Eso es hacer avanzar el reino de Dios, y eso lo hizo Cristo. Entonces, amados, aquellos que no ven bien el reino de los cielos, generalmente aquellos que han crecido y buscan hacer la voluntad de Dios, miran o nos miran y dicen, son legalistas, esto, muy exigente, el pastor. No es así, amado. Cristo tiene que ser formado en nosotros. No sé si se puede entender. Cristo tiene que ser formado a la altura, a la anchura, como es, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Y es así, porque al fin y al cabo, nosotros nuestra mente carnal de acá nos va a asistir más cuando venga el Señor. Y es así, que todo este reino de tinieblas queda anulado con la luz. Pero eso tiene que empezar dentro de nuestro corazón, ¿sí? Debe empezar adentro de nuestro corazón, porque el hombre en sí, por su naturaleza, incluso como cristiano, es rebelde, amado. Y en Romanos 6:12, escucha, este reino es el que destrona, si usted lo lee, el yo del corazón. O sea, la palabra creo que dice ahí, no reine el pecado en vuestro corazón. Eso es lo que dice ahí. Proverbios 18:1, o sea, no debo buscar los deseos de mi corazón, porque eso es lo que me hace desviar, ¿sí? El corazón es engañoso. Entonces, los deseos míos son de Cristo, todo, el reino de Dios. Amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón. Es eso, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el yo fue destronado, el reino del yo, el reino del pecado, el reino de Satanás que fue implantado y plantado en el corazón. Cristo lo saca afuera, nuevos gustos, nuevos deseos empiezan en mí. ¿Pasó eso? Bueno, Cristo está reinando en su corazón. Pero todavía, pastor, hago esto y aquello. Bueno, son deseos que tenés que combatir. ¿Vivís todo el tiempo para el reino de las tinieblas? No. ¿Y por qué no te vas al mundo? No, porque yo pienso, bueno, es porque Cristo ya vino a reinar. Pero debes crecer, debes luchar para todas esas cosas que están todavía dentro tuyo. Es más fácil mostrar los pecados que tiene el vecino, es más fácil mostrar los pecados que tiene el hermano, es más fácil mostrar los pecados que tiene la hermana o el pastor. Pero cuando yo me miro, vamos a ver adelante, no solamente la paja que mira el troncazo que tengo, entonces me doy cuenta que hay muchas batallas que no peleé internamente. Amén. Y sí puedo ayudar a los demás, pero hay cosas que todavía tenemos que combatir, amado, dentro de nosotros. En Colosenses 1:12 y 13, creo que Colosenses 1:12 y 13, dice así:
con gozo, dando gracias al Señor que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Entonces nos llevó ¿a qué? Al reino de su Hijo. ¿Qué hay en el reino del Señor Jesucristo? Tenemos redención, o sea, nos compró por su sangre y el perdón de los pecados. Todos los que pertenecen al reino de Dios o al reino de su Hijo tienen el perdón de los pecados. Yo ya no vivo como el mundo, porque si Jesucristo me redimió y yo digo que Él es mi Rey, ahora, bueno, yo tengo perdón de los pecados. Si cometo pecado, voy a la cruz, pido perdón, pero también yo debo anunciar, amado, porque, como decía Spurgeon, yo no puedo dar lo que no tengo. Usted no puede, ¿por qué no predica? ¿Y qué? Seguro no tiene. Seguro no tiene. Voy a dar algo. No tengo. De lo que tengo te doy. Levántate. Bueno, de lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Mirá, yo tengo el Evangelio para darte. Y esto no se compra. Ese Salmo 49. ¿Con qué comprará el rico su rescate? No puede comprar. Esto no se compra. Esto fue pagado a precio de sangre. Entonces nosotros predicamos esto. En el reino de Dios hay redención, hay perdón de pecados para entrar al reino de los Dios. Entonces, ¿cómo hago? Quiero que mis pecados sean perdonados. Bueno, el reino se ha acercado. Ahora, ¿a dónde? Acá te lo estoy predicando. Me he acercado a vos, te lo estoy anunciando. ¿A dónde cómo puedo entrar? Por la puerta. ¿Qué puerta? La puerta que es Cristo. ¿Y cómo hago? Bueno, debo arrepentirte. ¿Y qué debo dejar de hacer? Nada, así como estás. Vení que la sangre de Cristo te limpia. Te lava de tus pecados, te embiste de su justicia, un vestido, te pone el anillo y entras adentro justificado, como si no hubieras pecado, en base a los méritos de Jesucristo. Amén. Y de ahí ya empezás a caminar en el reino del Señor. Pero es así, amado. No sé cómo voy el tiempo porque todavía no empecé. Cuarto. No, en serio, yo ya empecé, con todo esto que está acá. Estuve hablando. Pero lo voy a ir dejando ahí. No, en serio, amado. ¿Quiere que le muestre el reino de los cielos? Acá está, mire, todo esto. Se anuncia de Génesis 3.15 hasta Apocalipsis. Ustedes incluso creo que ven Apocalipsis 20 y pico y termina. Creo que en Apocalipsis, yo lo tengo anotado, creo que 22, creo que Apocalipsis, escuche, y sigue con el reino. Creo que es el Apocalipsis 22.15 y dice... Está lleno de todo lo que es el reino del Señor. Escuche, sí, Apocalipsis 22:20. Y el 21 termina. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor nuestro Señor. ¿Qué está diciendo? Sí, Señor Jesús, ven. ¿Qué está pidiendo que venga? El reino. Así termina Apocalipsis. Y de Génesis empieza un reino destronado, una promesa de un reino, y así se sigue prometiendo pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico. ¿Sí? Lo vemos por medio tipo de reyes, el reino inaugurado, y así se sigue hablando en el libro de Hechos, que el Señor está sentado a la diestra de todo Poder Poderoso, predica Pedro, nombrando el Salmo número 110, en Hechos 13 también, en Hechos 26, anunciando que el Señor por mí tiene herencia del perdón de los pecados, y siempre se va nombrando el reino de los cielos, y termina Apocalipsis. Por eso digo, no podría terminar nunca, pero para que puedan entender, o sea, para no extenderme más, el reino de los cielos es la gracia de Dios que opera en la mente y en el corazón, en todo el ser interior de la persona, para que todo el yo se someta voluntariamente a los deseos y la voluntad de Dios. Esto no lo puede hacer ningún ser humano, amado. Esto solamente lo hace cuando el hombre se arrepiente, el Espíritu del Señor viene, la gracia de Él viene, opera dentro de nosotros, mata y destrona el yo. No es porque yo, fíjese, dice, aceptá. Bueno, yo lo acepto. ¿Quién es el yo? Yo lo acepto. No, eso es arminianismo. Vos no podés aceptar nada, vos tenés que rendirte ante el Señor. Así que, escuche, yo voy a dar unas cosas rápidas, o sea, voy a hacer porque no me da tiempo. Mire, tenía para leer los catecismos que hablan sobre la pregunta número, catecismo, pregunta 102, que pedimos la segunda petición,
tenía la pregunta número 123, Catecismo de Heidelberg, todo esto habla, fíjese, las iglesias reformadas hablaron mucho del Padre Nuestro, además hay libros escritos del Padre Nuestro, de que es Venga tu Reino. Es más, yo tengo varios libros en la biblioteca de Venga tu Reino, tengo uno de Sam Storm, tengo uno creo que de Hernando Ridero, la Avenida del Reino, de Kingdom, Avenida del Reino, creo que tomo uno, tomo dos, creo que es de Sam Storm, es uno gordote así. Tengo otro que es de Dante no quema, la Biblia del futuro. Creo que hay otro, sí creo que lo tengo acá, otro de Samuel Wadron, El fin de los tiempos. Son todos teólogos, pero es un tema que está empapado de toda la Biblia, porque el reino de Dios es Jesucristo. Y acá es el Evangelio. Anunciamos el Evangelio para que la gente se someta, pero para hacerlo avanzar nosotros tenemos que trabajar, amado. No podemos orar. Ahí venga tu reino, o sea, yo voy a hacer una pequeña exegesis. Esto solamente para agregarlo, es Eteo e Basilea sou. O sea, Basilea es venga y Basilea es el reino. Pero no es venga, sí Señor, venga tu reino. Cuando decimos venga, es un clamor, como los salmos. Ellos clamaban y oraban como Señor hasta sangrar. Usted clama desde el corazón, del espíritu. ¿Veo? ¿Nunca oró por alguien que usted quiere que sea salvo? Yo no sé si le pasó, o soy el único, que usted lloró, clamó de rodillas, levantando las manos. ¿Por qué? Porque el Señor le salve a esa persona. Clama, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mi pariente, salva a mi vecino. Yo he llorado por personas, por albañiles, por dos que estuvieron acá. Uno que vive acá enfrente. Yo lloré por él, lo agarré así, le digo, no te vayas al infierno, y lloraba. Y pagaron mal. A mí no me importó si me pagó o no lo que hizo. Yo lloré y clamé, y por otro más, que ya se murió. Pero usted clama, no es solamente por los parientes, clama por cada alma que usted ve, sabe que se va al infierno. Y si esa persona muere, se va al infierno. Entonces tiene que entender eso, expresa un clamor urgente. Y que venga significa que irrumpa. No es que, sí, me das permiso a entrar al corazón. No, ven, tú irrumpe porque el pecador no te va a dejar entrar. Entra y rompa la puerta del corazón, rompe todo candado que está ahí trabado, de bronce y lo que sea, y entra él. Esa es la gracia de Dios. No es que el hombre tiene libre albedrío. Señor, te entra acá al corazoncito. No, tú ven, tú rompe, Señor, entra. Resiste, rompe toda voluntad que hay en resistencia que él pueda tener, porque su mente le pertenece a Satanás, está esclavizado, él no ve estas cosas. Entonces pedimos al Señor que él venga, no que el hombre pecador le diga, Señor, que él crea, Señor, que él crea y que te acepte en tu corazón. No es un evangelio del demonio. Señor, con toda tu autoridad, tú ven, gobierna ese corazón, entra, porque él está pidiendo. Esa es la connotación en el griego. No que Él te dé una oportunidad que pueda entender, Señor, no, eso no es. Él es soberano. Se llama gracia irresistible. Cuando el pecador viene, Él no se puede resistir. El Señor pasa así, dice, levántate y sígueme, Mateo. Levántate y sígueme. Sale la voz de mando y por más que esté muerto hace día y huela hediondo como Lázaro, porque hay otros que huelen más hediondo que Lázaro. Lázaro tenía 3 días de muerto, pero hay personas que tienen toda su vida de muerto, olor a muerto de pecado. Pero cuando el Señor dice, levántate y sal fuera, y salte en la muerte, el pecador cobra vida y se levanta y empieza a caminar. Eso es el Evangelio. Es poder, no es, no, Señor, que acepte en su corazón. Eso no es. Nosotros clamamos, somos un ejército, pero oramos a Él. Yo predico nada más. Mientras yo predico, que si está alguien de la iglesia, está mi esposa, ora. Sabemos cómo opera, Señor, pero sabemos que esa persona está muerta en delito y pecado. Yo no estoy orando para que me lo acepte en su corazón. Yo estoy orando porque sé que enfrente Satanás tiene a esa persona dominada en su mente y se va a molestar cuando lo enfrento. Yo sé que me enfrento, es una batalla espiritual en el Evangelio. Yo no le ando a ver si acepta su corazón. Eso hay una batalla, amado. Aunque fue ganada en la cruz, tenemos que predicar. Y acá no entran sentimientos. Porque él lo hace así y se pone triste porque un pariente sabe cómo manejarlo para que usted no le predique. Predica a la persona
porque sabemos que Él tiene el dominio, o sea, el Señor Jesucristo, y Él es el que está reinando. Él venció todo principado y toda potestad, y está sentado en los lugares celestiales. Y si Él manda, dice, fuera legión de acá, ellos salen volando de ese cuerpo y se van. Pero ¿por dónde viene? Dice, hijo, predícale que yo estoy gobernando con la autoridad, con denuedo, como se paró, dijo Pedro, dijo, oí varones hermanos, dice, y empezó a hablar y predicar. Pero tenemos que hacerlo, amado. Y me han quedado muchas cosas afuera, ¿sí? Demasiado, todas estas 3 hojas que están acá. Así que no me da tiempo, pero lo voy a dejar ahí, y cualquier cosa por ahí seguimos hablando en estos días, porque el tiempo se me ha ido. Y acá me quedó más también. Pero creo que lo más esencial pudieron entender. Espero que se lleven esto. Satanás está gobernando en los corazones por medio del pecado, y tiene la mente y los deseos, por eso la persona, por más que quiera, no puede. Porque dice, yo quiero dejar esto, bueno, pues no puede. ¿Por qué no puede? Porque Satanás le domina su mente, su corazón por los pecados, y por más que quiera, que se llama el yo, y buenos deseos, porque el corazón todavía queda algo de la imagen del Señor y quiere hacer lo bueno, no puede. Romanos 7. Tiene que venir Romanos 8, que dice lo que no podía por medio de la carne, ahora por medio del Espíritu de Cristo que se venció, ya no vive esa persona queriendo dejar esas cosas, sino que Cristo viene, esas cadenas de la esclavitud se caen, la persona puede empezar a caminar y seguir al Señor. Por supuesto se empieza una pelea. Empieza una pelea, no que quisiéramos que el pecado se fuera para siempre. Lamentablemente empieza una pelea, pero ya hay una pelea contra esas cosas. A mí ya no me da lo mismo como antes. Me voy, hago esto lo que quería hacer. No, ahora yo sufro. Si caigo en el pecado, otra vez me lamento, o le ofendí a una persona, otra vez caí, le pido perdón, ayúdeme. Y entonces empezamos a orar. Pero hay una pelea en un reino todavía que se resiste. Y por más que nosotros somos hijos del Señor, basta esa lucha, basta esa pelea. Nos va a acompañar incluso hasta las puertas. Es tan atrevido que nos acompaña Él en la oración, pidiendo pedir cosas, pide aquello. No, que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y cómo puedo hacer que sea glorificado y que la gente lo glorifique? Bueno, anunciando el reino de los cielos. Bueno, vamos a orar, que no queda la Santa Cena. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, porque muchas cosas han quedado afuera, Señor. Pero lo más importante, Señor, que tenía que salir y quedar afuera, Señor, fue el reino de las tinieblas. Señor, cuando vino el reino de la luz, Señor, Satanás fue destronado, salió el pecado, Señor. La luz vino a nosotros, Señor, nos alumbró la verdad, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos hizo que participáramos, Señor, del reino de usted, Señor. Usted tiene una promesa, Señor, donde dice en Lucas, Señor, que aquellos que se resistan, usted dice, aquellos que no querían que yo reine, ahora traerlo delante de mí, decapitarlo. Señor, tenemos que entender, Señor, que las personas no necesitan llegar a ese punto. Es el tiempo de gracia. Aquel que llevó la sentencia, Señor, fue el Señor Jesucristo, y la ira cayó sobre Él. Hoy podemos venir con un corazón contrito y humillado y rendirnos de rodillas y decir, me rindo, siempre quise hacer mi voluntad, quise ser el rey de mi vida, pero todo esto me trajo a este camino de muerte y de pecado. Por eso, Señor, hoy es el tiempo donde el pecador puede decir, levanto la bandera blanca, me rindo, me entrego a tu voluntad de corazón. Y le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, por medio de su gracia, Señor, que pueda levantarse algún pecador ahora, Señor, por medio del arrepentimiento y la fe. Clama a usted, Señor, que usted le dé, Señor, su Santo Espíritu, que dice, pedid se os dará. Si alguno está pidiendo, Señor, venga a tu reino, a mi corazón, Señor, que sea usted dándole, Señor, esa entrada, que pueda entrar por la puerta que es Cristo, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Gracias. Amén. Amén.